El título de la prédica hoy es ciertamente debe nacer de nuevo, pero digo que nosotros debemos decir ciertamente debemos nacer de nuevo. Debemos nacer de nuevo y ayudar para que otros nazcan de nuevo también. Así que la cita bíblica para hoy es Juan capítulo 3, versículo 1 al 15. Quiero saludar a todas las personas que están viendo el video por YouTube y están viendo, recibiendo la palabra para que reciba mucha gracia, reciba mucha bendición a Aide y también los que están escuchando por WhatsApp. Por la prédica, a todas las personas que están recibiendo la palabra, que no terminaría de nombrar porque hay bastantes, pero que lo recordamos a Alexandra y también a Paola, que también la recibe, y a Andrea y otras personas nuevas que están comenzando a recibir la palabra también. Mucha bendición. Vamos a leer la palabra de Juan capítulo 3 versículo 1 al 15. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿tú eres maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho las cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que estaba en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Padre Dios, te damos gracias porque tú has dejado tu palabra escrita en lenguaje de hombres y en nuestro idioma para que nosotros podamos conocer tu voluntad y participar de ella. Señor, nosotros no te conocíamos, pero nos hemos acercado a ti por medio del culto, por medio de la palabra, por medio de la predicación, y con corazón humilde queremos recibir tu palabra y recibir tu instrucción. Te pedimos que tú quites la venda de nuestros ojos, Señor, para que podamos ver tu gloria, para que nosotros no seamos ciegos guiadas de ciegos. Bendice mi espíritu, ungiendo mis labios, dándome sabiduría de tu palabra y conocimiento de tu palabra y poder de tu palabra. Que sea el Espíritu Santo el que tome control de mi vida y sea ahorita quien hable por medio de mis labios a los que te están buscando, Señor, recordándome la palabra que Jesús dijo e hizo, para que no sea la doctrina de los hombres, sino lo que el Espíritu Santo quiere enseñar a la iglesia, para que la iglesia sea guiada por el Espíritu Santo, como un padre guía a sus hijos. Así la iglesia tuya, Señor Jesús, sea guiada por el Espíritu Santo, inspirada a esta prédica. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Entonces nosotros estamos hablando que ciertamente debemos nacer de nuevo. Entonces es una palabra que Jesús le dijo a las personas que estaban ahí. Nicodemo era un principal entre los judíos, una persona que conocía la ley, y aún conociendo la ley, dijo que era necesario nacer de nuevo. Pero para que él entendiera esto y nosotros entendiéramos esto, debemos entender que Dios es el Dios que habla con toda sinceridad. Es que, ¿sabe cuál es el problema de la humanidad? De los hombres, es que no pueden confiar en el hombre. No sé si a usted le ha pasado, pero yo pienso que usted ha sido también engañado por las personas, en los negocios, con la familia, con el esposo, con la esposa, con los hijos. Bueno, todo el mundo está engañando, entonces no hay una confiabilidad
hacia las palabras que dicen los hombres. Entonces, ¿qué es lo primero que hace el diablo? Ayudar para que las personas crean que la palabra que está escrita en la Biblia no es la palabra de Dios, sino la palabra de los hombres. Entonces, lo primero que duda es, ¿pero eso quién lo escribió? Eso lo escribieron fue los hombres. Entonces siempre quiere restar el poder y la autoridad de la Biblia. Si nosotros estuviéramos acá y no pudiéramos creer que la Biblia es inspirada por Dios y que la Biblia contiene la palabra de Dios y que Dios habla sinceramente y que Él no engaña, entonces no podríamos estar acá ni recibir la palabra. Pero estamos creyendo que Dios habla con sinceridad. Lo que pasa es que no podemos darle el valor a la palabra de Dios igual a la palabra de los hombres. Entonces, claro, cuando vimos a Jesús que se hizo hombre, piensan que Él es hombre y por eso no pueden creer que sea la palabra de Dios. Entonces, pues nosotros como vimos decepcionados en este mundo por los inconvenientes que nos pasan. Mire, hasta uno a últimas dice, bueno, chicas, yo no vuelvo a caer, no voy a volver a ser tan bobo, yo no vuelvo a creer en nadie. Y uno endurece su corazón, ¿cierto? ¿No ha pasado? Cuando lo engañan, yo no vuelvo a creer, yo no, ¿sabe? Me voy a volver malo también. Y uno hasta quiere volverse hasta peor que los demás, porque está viendo que los que hacen engaño como que triunfan y uno parece como tan bobo que le cree a todo el mundo. Ay, tan bobo y queriéndole a todo el mundo. Entonces cambia uno lo poco de honesto que tiene para volverse también un mentiroso, un engañador. Pero no debe ser así. Este principal de los fariseos era una persona que estaba bajo la ley, la conducta de él tenía que ser muy buena. Jesús le dijo que tenía que nacer de nuevo. Pero es que nosotros hallamos más sinceridad en las criaturas que en el mismo hombre. Mire, yo le digo el ejemplo en mi casa, por ejemplo, la perrita mía es muy fiel. Esa perrita, yo le he dado unas muendas para que aprendan a hacer en tal parte, hacer lo otro, pero es una perrita que ama sinceramente. Le da uno la comida. Yo he notado y me conmueve tantísimo que esa perrita no está pensando en la comida. Cuando nosotros no estamos, no piensa en la comida. Ella está pensando es en el amo que yo amo, en mis amos que yo amo. Piensa que cuando llega Juanita o llegamos nosotros, se pone tan feliz y mueve la colita y bate, y cuando nosotros llegamos, va a comer. Ella no come hasta que nosotros nos llegamos. Ahorita pensamos a ir de viaje y nos toca llevárnosla, porque esa perrita, si nosotros no estamos, no come. Porque ella no está pensando en el deseo de la carne, sino en el afecto por su dueño, por su amo. Y nosotros quisiéramos encontrar en este mundo personas con esa fidelidad, con esa persona que diga, no, es que yo tengo que ser fiel. Lo que pasa es que nosotros, o el hombre, ¿por qué engaña tanto? Y el hombre, ¿por qué es tan infiel? Porque tiene concupiscencia. Porque el hombre tiene por encima de los deseos de la carne y de su satisfacción, quiere satisfacerse mucho más. Por eso les estaba hablando ahorita de Steve Jobs. ¿Cómo es una persona o la gente que tiene tanto dinero? Tiene mucho dinero, pero quiere más. Hay personas que tienen un carro, pero quiere tener otro. Hay personas que quieren una empresa, pero quiere tener otra. Quiere una casa, pero quiere tener 3. Y ese deseo, esa concupiscencia, ese deseo fuerte, hace que tenga que decir mentiras y engañar y desear lo de los demás. Y se muere lleno de dinero y lleno de propiedades, pero no se puede llevar nada de eso. Así decía Steve Jobs, no me pude llevar nada. Tanta plata, tanto dinero, tanta fama, y no me llevo nada de eso. Nada. Entonces decía él que lo único que se podía llevar era el amor de sus hijos, era el amor de su familia. Y ¿qué tal que los hijos le hubieran salido, por ejemplo, como los hijos de Schwarzenegger, que dijo que ya no, que iba a donar todas las fundaciones porque esos hijos le salían unos bandidos? Pues claro, entonces, si son una porquería, si yo no quiero heredar, no pudo llevarse ni siquiera el amor de la familia, porque no puede confiar ni en sus propios hijos, porque los hijos no pensaban en su padre, estaban pensando en su propia concupiscencia y no le importó el amor de los padres. Por eso digo que en los perros a veces se encuentra uno más amor que en las mismas personas que uno los rodean. Es increíble, y nosotros estamos llevándonos, pero si nosotros nos ponemos a mirar el trasfondo de eso, ¿de dónde el hombre es así? ¿Por qué el hombre finalmente es así si ese no es el estado original? Dentro de las criaturas, el hombre es el que está más por debajo hasta de los animales. O sea, si Dios creó a los hombres para que gobernaran creó al hombre para que gobernara sobre los animales, ya diríamos que los animales le enseñan al hombre en vez del hombre enseñarle al animal. Porque nosotros vemos en la naturaleza de los animales como, por ejemplo, ellos no tienen el deseo de comer más y saciarse más, sino si comen, ya se sacian. Si tienen relaciones sexuales, las están teniendo en el tiempo de la procreación. Pero el hombre se desbordó tanto que es peor que un animal. Tiene relaciones sexuales diferentes, distintas, a distinta hora, no le importa, porque está satisfaciendo un deseo
y una concupiscencia de la carne que no vale la pena ni siquiera mencionarla, porque así dice la Biblia, que ni siquiera diga lo que ellos hacen en lo oculto, porque es algo depravado y hasta demoníaco lo que están haciendo, algo que Dios no acepta, que es inclusive abominable. El hombre llega a hacer cosas tan abominables que ni siquiera los animales hacen. Es increíble lo pervertido y lo contaminado y lo mal que está el hombre, pero eso es una obra de Satanás, es una obra del diablo. Mire, cuando Dios puso al hombre en el huerto del Edén, originalmente Eva, o la mujer, no tenía sino solamente la inocencia, el amor y la fidelidad, porque tenía una nueva naturaleza. Ella ni siquiera alcanzó a probar la naturaleza que tenía antes de tener espíritu, porque salió de Adán, que ya tiene espíritu y que tiene vida. O sea, ella ni siquiera conocía lo que era la vida de la carne, mientras que el esposo sí. El esposo conocía la vida de la carne y la conducta, pero la mujer no. Sin embargo, el diablo entró, fue por ella, que no conocía lo que era no tener la vida, ni tener la experiencia, ni la felicidad de Dios. Adán, ¿usted piensa que Adán no estaba feliz en el huerto? Porque él sabía lo que tenía antes y lo que tiene ahora. Pero Eva, la mujer, no sabía lo que tenía antes y lo que tiene ahora. Entonces como que no apreció y no valoró. Y cuando el diablo le dijo: con que Dios os ha dicho que no coma de todo árbol del huerto, entonces la mujer dijo: no, sí podemos comer de todo, pero Dios dijo que no puede tocar del árbol de la ciencia del bien y del mal ni comer. Entonces dijo: no. ¿El diablo qué le dijo? No hay problema, no hay problema, tú puedes comer. Lo que pasa es que van a ser abiertos tus ojos y van a conocer el bien y el mal. Ay, pero ¿cómo va a decir? Entonces, ¿qué hizo la mujer? Fue al árbol y se quedó como haciendo un monólogo después de escuchar la palabra del diablo, y dijo que no morirás, sino que sabe Dios que el día que comieres serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces sembró en ella la concupiscencia, o sea, el deseo de la carne. Ahí nació el problema del hombre, cuando la mujer deseó satisfacer un deseo que no estaba en Adán, pero que ella tampoco lo había tenido. Entonces ese deseo, imagínense, y vio que el árbol era bueno y codiciable para alcanzar sabiduría, y eso de no consultar con Adán ni con nadie, sino que se comió las palabras del diablo, y entonces se dejó arrastrar por eso, comió y prefirió los deseos de la carne que los deseos de su espíritu, que Dios le dijo: si usted come morirá. Entonces la mujer no apreció la vida de su espíritu, sino que hizo más énfasis en los deseos de la carne, de alcanzar sabiduría, de quitar el hambre. Hasta el diablo tentó de la misma manera a Jesús. ¿Se acuerda cuando se manifestó? Dijo: convierta estas piedras en pan. ¿Por qué? Porque es que el diablo quiere quitar el deseo del espíritu para poner los deseos de la carne, siempre. ¿Acaso no era normal que si uno tiene hambre coma pan? Pero le dijo: convierta las piedras en pan, tírese aquí al abismo. ¿Acaso no era lógico que si el Señor hubiera tenido un peligro, los ángeles irían allá y lo rescatarían para que no muriera? Pero es que el diablo está buscando es sembrar en el hombre la concupiscencia y el deseo de la carne, y quitar el deseo del espíritu. O sea, que el deseo para su espíritu muera, que la felicidad suya y la felicidad del hombre no sea su espíritu y vivir para su espíritu, sino vivir para la carne. Entonces de ahí nace la concupiscencia, y de ahí es que nace la envidia, el egoísmo y la falta de amor y afecto por las cosas. Que la gente es capaz, mire, para hacer negocios hoy en día la gente tiene que mentir, ¿sí o no? O sea, tiene que sacrificar la verdad y decir mentiras. Si quiere un deseo pasional, un deseo de eso que el diablo sembró, tiene que decir mentiras. Mire, 100% tiene que mentir, no puede decir la verdad, porque entonces no puede satisfacer los deseos de las pasiones de la carne. Diga usted, un hombre cuando va con la intención de conquistar a una mujer, pero solamente está buscando conquistar y no está buscando nada normal o nada bueno, o una mujer quiere conquistar a un hombre, así se ha casado o no se ha casado, pero quiere hacer sus cosas, ¿qué tiene que hacer? Como tiene un deseo de la satisfacción de la concupiscencia de la carne, tiene que engañar a la persona para poder satisfacer ese deseo, y no sabe que no solamente está engañando a otros, sino que se está engañando a sí mismo, porque el diablo lo está engañando. Y uno pensaría: no, es que el diablo, no, ¿cuál diablo? Entonces uno, como no ha visto el diablo con patas de pezuña y con cachos y color rojo, entonces dice que no es el diablo. Pero mire lo que dice 2 Corintios capítulo 11, versículo, ya le voy a decir, 2 Corintios capítulo 11, versículo 14, sí, 14 y 15. Mire lo que dice acerca del diablo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que
no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. O sea, el diablo usa gente, su gente perdida, la gente que viva por los deseos de la carne, para engañarnos a nosotros. Por eso es que nosotros constantemente estamos siendo engañados. ¿Quién es el más engañado? Un cristiano, buena gente, que uno pone su confianza, que de pronto es otro cristiano. Por eso en la iglesia a veces uno no es que no quiera confiar en los hermanos, todo lo contrario, quisiera predicar para que nosotros pudiéramos confiar en nosotros mismos, que nosotros mismos, entre nosotros por lo menos haya la verdad, ¿cierto que sí? Por lo menos entre los cristianos, que usted pueda llegar a esta iglesia y decir, no, yo confío en lo que él está diciendo, no, yo confío en este hermano. Pero a veces, como llega gente nueva y viene disfrazada como ángel de luz, entonces nos engañan a nosotros pensando que sí es un verdadero hermano y no lo es. Ahora imagínense los que no son cristianos, de que están disfrazados de cosas lindas que va a sentir en la carne, no, la pasión, ¿para qué va a ir a la iglesia? ¿Para qué va a ir a vivir para su espíritu? ¿A qué va esa iglesia? ¿A qué va? No es más importante, vamos a descansar, ¿por qué? Porque el diablo no quiere que nosotros hagamos para nuestro espíritu. Entonces se disfraza de paseo, se disfraza del mejor día, se disfraza de problemas, se disfraza de lo que sea, pero para que usted no haga para su espíritu. Esa es la potestad del diablo, es matar, que nosotros no miremos la vida de nuestro espíritu, que no veamos sino solamente los deseos de la carne, y eso lo sembró en Eva. Mírese, Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Versículo 1, 2, 3. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces el diablo está operando sobre unos desobedientes que no han querido obedecer al evangelio para tener la vida nueva, que no quieren nacer de nuevo. Por eso digo que hay muchas personas y hay muchas iglesias que, si al caso, enseñan a creer en Jesús, pero no enseñan a tener una vida nueva, no enseñan a vivir una vida nueva, no les enseñan a nacer de nuevo por el Espíritu Santo. Hay otras que alcanzan de pronto a ver a Jesús como su Salvador. La semana pasada nosotros predicamos acerca de que los que creen deben ver la gloria de Dios. ¿Por qué deben ver la gloria de Dios? Porque si no creen, Jesús le dijo a Marta, mira, si no crees, no te he dicho que si crees puedes ver la gloria de Dios, o sea, puedes ver mi gloria, o sea, puede ver que Jesús es Dios y que la palabra de Jesús no tiene la mentira, sino que la palabra de Jesús es el cumplimiento de la promesa de Dios, y que en Él no se haya maldad, ni mentira, ni engaño. Pero en el diablo sí, pero como nosotros estamos siendo acostumbrados a llevar la maldad y el engaño, entonces dijo: en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Nosotros no estuvimos así. La iglesia, ¿qué es? La iglesia precisamente es la que sale de ese entorno. La iglesia es la que quiere abandonar esa vida, y que por lo menos entre nosotros comience a ver algo de la verdad, comenzando desde el evangelio. Porque si el evangelio nos cambia, entre nosotros podemos hablar y ser sinceros unos con otros. No, yo soy pecador, yo también dependo de la sangre. Sí, nosotros todos estamos dependiendo de la sangre de Cristo y estamos dependiendo de la vida, pero hemos de tener una vida nueva. Pero la concupiscencia hace que nosotros haya la muerte. Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, versículo 13, 14 y 15. Acuérdese que el que tienta no es Dios. Uno no le puede echar la culpa a Dios de lo que me está pasando, sino está diciendo de ese deseo que el diablo sembró en la mujer. De la concupiscencia es el deseo de la carne, y se está dando cuenta que el diablo pone la trampa y tienta para que yo pueda decidir, no por el deseo para mi espíritu, sino que yo pueda decidir para un deseo de la carne, que es la concupiscencia. ¿Qué quiere decir? Concupiscencia quiere decir el deseo fuerte que mi mente, mi conciencia, mi voluntad no puede controlar. Uno puede tener deseo, inclusive, no voy a comer dulce, no voy a comer dulce. ¿Y qué hace la carne? Cómasela, ¿cómo se le ocurre? Mañana comienza la dieta. Ay, pero otra vez comenzar mañana, siempre digo lo mismo. Pero el deseo de la carne es tan fuerte que así esté lleno, uno come. Porque en la carne está sembrada ese deseo.
Entonces, ¿qué es lo que dice? Cuando alguno es tentado, no dice, ay Dios mío, ¿por qué me pones esta tentación? Nunca diga así, sino que uno debe decir, ese deseo mío de la carne es donde uno se da cuenta, mi naturaleza, esa naturaleza no sirve para entrar al reino de los cielos. No tiene fuerza para decidir por nada para su espíritu, sino que así sea mal para uno, uno lo hace. Increíble. Sabiendo que es malo para uno, uno lo hace. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. O sea, de su propio deseo, el diablo sabe qué es lo que le gusta a uno. Ay, él no va a saber si toda la vida... Mire, ponga una separación ahí. Ponga una separación. Y vamos a Juan, capítulo 8. Juan, capítulo 8, versículo 44. ¿Qué dice? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Nosotros no hemos escuchado siempre, y nosotros lo vimos en nuestra vida, que uno le da siempre lo mejor a sus hijos, ¿cierto? Uno siempre hace todo por sus hijos, le da lo mejor. Dijo, si usted le pide un pan, él no le da una piedra. Si le pide un pescado, no le da una serpiente, ¿sí? Si le pide un huevo, no le da un escorpión. Pero el padre diablo, ¿qué es lo que le da al mentiroso? Como él es mentiroso, a los que son hijos de él, ¿qué les da? La mejor mentira. Les enseña que sean muy buenos. A ver, ¿quién le enseña a una persona a mentir? El padre diablo, aquí está diciendo. El diablo es el que le enseña a que, como tiene los deseos de la concupiscencia, le arma la mejor mentira para que usted la pueda creer. Entonces no solamente uno engaña a otra persona, sino que uno está siendo engañado por el mismo diablo, que es el padre de la mentira. Por eso es que mire, en verdad que uno hace por un mentiroso es muy difícil. Yo perdono muchas cosas, en verdad, yo en mi vida he perdonado mucho, pero la traición, la mentira, el engaño es lo que más me decepciona a mí, hablando verdaderamente. Que yo diga, si hay algo que diga, quiere sacar de la piedra, miéntale, o traiciónelo, o engáñelo, porque yo sé de dónde viene eso. Porque viene del diablo, porque se está dejando arrastrar desde el diablo. Se quiere dejar arrastrar por el diablo, entonces váyase con el diablo, déjeme a mí, aunque pierda toda mi familia, aunque pierda todo lo que tenga que perder, pero yo quiero pertenecer a Jesús. Yo quiero decir la verdad, yo no quiero traicionar a Jesús. Yo no quiero traicionar a Jesús. Mire, yo, sea lo que sea, yo no quiero pasar esa angustia y esa preocupación a mi Padre Dios. Es que nuestro Padre Dios quiere es que nosotros no sigamos la corriente de este mundo. Que por eso dice que cuando uno es tentado, no piense que es tentado de parte del diablo. Continuemos. Sino que Él sabe que como la naturaleza es del diablo y el que enseña es el diablo a mentir y a engañar, entonces dice que cada uno es atraído de su propia concupiscencia, es atraído y seducido. ¿Qué es lo que hace el diablo? ¿Ustedes han ido a pescar alguna vez? ¿Sí? Cuando uno va a pescar, no, lanza la caña, pero que uno no puede lanzar la caña con una chancleta. Uno tiene que poner algo que le guste. Entonces yo me investigo qué es lo que le gusta al pescado. Cuando yo, no, que aquí le ponen esto, aquí le ponen lo otro, no, aquí le hemos echado corazón de pollo, y le hemos echado, porque lo que más gusta es el corazón del pollo a los peces, y luego que vísceras, y luego dame una uchua. ¿Una uchua? Sí, ¿qué pescado sea acá? Hay, ¿cómo es que se llama? Cachama. Deme una uchua, de un pedazo de yuca. ¿Una uchua? Sí, o deme un tomate de chiquitos. Porque yo sé lo que les gusta a ellos después de que ya no caen con esto. Entonces yo sé, me caen con esto, porque yo sé su concupiscencia. Porque yo sé cuál es el deseo fuerte del pescado con que se alimenta. El diablo sabe con qué es que nos atrae a nosotros para podernos alejar de la palabra o alejarnos de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace? Lanza y es atraído por el color o por el aroma y es seducido. Entonces, yo creo que a los pescados yo no se les hace agua a la boca porque están en el agua. Pero algo debe pasar dentro que les vuelve ese deseo fuerte de ir porque yo nunca he visto un pescado que se le haga agua a la boca. Pero algo debe pasar en ellos que es seducido y coge, lo muerde. Pero yo he aprendido que el pez no se puede alar tan pronto pica, sino que hay que dejar que se lo lleve.
Porque cuando se lo lleva, entonces se lo puede tragar. Es lo que hace raptar y rápidamente arranca y se va con la presa. Cuando ya se va, entonces se lo trae. Cuando lo traga, entonces cuando yo ya puedo alar, porque ya está más adentro. Lo que quiere es que esté más adentro. Entonces aquí está. Entonces la concupiscencia, después que ha sido concebido, ¿qué quiere decir? O sea, que ya está puesto ahí. Es como cuando usted tiene un pensamiento. Si el diablo le pone un pensamiento, porque usted está siendo atraído por algo, primero eso llega al pensamiento y comienza a darle vueltas en la cabeza, a pensar como Eva, ¿sí? No, vio que era bueno para comer, y no, pues sí, entonces hace un monólogo, no cuenta con la palabra de Dios, no cuenta con Dios, no pide una consejería, sino que él mismo comienza a pensar. Y si usted mismo comienza a pensar y a meditar en hacer algo que no es para su espíritu, sino para su carne, el diablo está dejando que usted se trague eso. Cuando usted de tanto pensar decide y hace el deseo de la carne, y cuando ya lo coge y prueba que ese deseo de la carne, con ese lo controla, con ese deseo controla su ser, controla su pensamiento, entonces ya puede jugar tranquilamente con él. ¿Por qué? Porque ya está adentro. Entonces, ¿qué hace uno con el pez? Comienza a cansarlo, porque si uno tira duro se puede reventar la cuerda, ¿cierto? Entonces el diablo deja que saboree el pecado, saboree el deseo de la carne, me deleite en ese deseo de la carne para que sea más débil para mi espíritu. Entonces comienza a debilitar el deseo de mi espíritu cada vez más y comienza a que sea más fuerte el deseo de la carne para que usted no pueda vencer al diablo, sino que el diablo vence su espíritu y no sabe que lo que está perdiendo es su propio espíritu. Pero no, el hombre no sabe que está perdiendo su espíritu. El hombre no entiende que esa maquinación de vivir para el deseo de la carne es para destruir su espíritu, para llevarlo al infierno. No sabe, no lo entiende. Aún más los cristianos. Me he dicho, si uno va a pescar y uno dijera, ¿qué pescado hay acá? Hay, ¿cómo se llama? Cachama, y hay mojarra, hay dorada. Uy, hay dorada, sí. ¿Qué le gusta la dorada? No, yo voy a dar las doradas. Entonces, ¿qué hay de dorada? Entonces yo llevo, a mí me gusta la pesca, llevo carne especial para la dorada. A mí la cachama, pues, bueno, si cae, pues la saco, pero la regalo. Si cae mojarra, bueno, sí, pero la dorada, yo le digo, las doradas o tal especie me encantaría. Entonces el diablo lo que hace es que de acuerdo a lo que necesite también está seduciendo y entregándole a cada uno de acuerdo a lo que necesite. Mire, nosotros tenemos que entender que el diablo, si a alguien le saborea, lo que más le apetece es el cristiano. El cristiano, el que ya degustó la sangre de Cristo, el que está que se me escapa, es el que más le provoca. Los que están muertos, pues es como si ya los tiene metidos debajo de la atarraya, no está preocupados. Eso los tengo aquí ya dentro del balde. Sí, esos son los míos, mi propiedad. Pero que se me salga uno del balde para ir a lanzarse y salirse de acá, ese es el que le preocupa. Entonces, como le preocupa a ese que le sirve a Dios, ese que quiere vivir por su espíritu, a ese es el objetivo, es matarlo. Por eso, los que no tienen vida, entonces para que no escuchen la palabra que tiene vida, pero los que reciben la vida, ¿cómo matarlo? Entonces nosotros estamos cayendo en un problema, que nosotros no entendemos que no es solamente la salvación, que no es solamente creer en Jesús, porque creer en Jesús es como saborear el amor de Dios. Dios también puso en nosotros, digámoslo así, una carnada para que nosotros saboreáramos la palabra de Él, para que degustáramos la palabra de Él. El diablo ya se llevó con la palabra de Él, nos llevó y nos raptó y nos tenía. Estábamos siguiendo la corriente de este mundo. Y Él mismo, como padre de este mundo, ayuda a que la gente pues se desborde dañando, destruyendo, matando por el deseo de la carne, que es lo que encontramos, ¿cierto? O sea, ese es el medio en el que nosotros vivimos. Pero Dios nos dio a saborear a nosotros algo que es muy precioso, y es la sangre de Cristo, que es la reconciliación con Dios o el amor de Dios. Entonces debe haber algo mucho más grande, dice Dios, para el hombre. ¿Qué es? La gracia. Cuando el hombre saborea la gracia y saborea el amor de Dios, entonces está lleno de ese fervor y ese afán, y resulta que si se queda solamente ahí con esa sangre y se queda ahí a la entrada, es como si hubiera degustado el sabor del amor de Dios, y luego, como otra vez el diablo lo hace pensar en los deseos de la carne, lo hace como reaccionar y vuelve al mundo. Y vuelve otra vez a satisfacer los deseos de la carne, y vuelve otra vez y se pierde. Por eso Jesús le dijo a este hombre, imagínate, ¿usted se imagina quiénes eran las personas más honestas? Eran los de hace 2000 años. Porque hace 2000 años las personas eran honestas. Hoy en día, mire, hablemos de 50 años. Por ejemplo, el suegro mío, él dice que él hacía los negocios a palabra. Le cambio, mi papá por lo menos también así, cambio esto por esto, listo. Y no, mi palabra. Con la palabra era suficiente. Y la gente respetaba el negocio, la gente no quedaba mal, pagaba su deuda. ¿Cierto que sí? Hace 200 años
Era así, había mucha gente honesta. Hace 2000 años, imagínate la honestidad de esos judíos que no robaban, no mataban, no fornicaban, no adulteraban, no hacían nada de la carne. Y Jesús le dijo a ese hombre honesto que era Nicodemo: le es necesario nacer de nuevo. O sea, usted con eso no puede entrar al reino de los cielos. Uno dirá, pero ¿por qué nacer de nuevo? Porque es que la ley solamente está controlando el deseo de la concupiscencia de la carne, pero no le está dando vida. La ley solamente lo juzga. La ley solamente es para que usted confiese que es un pecador que necesita la vida, que usted no tiene la vida, usted necesita reconciliarse con Dios. Entonces le dijo Jesús que si así no es necesario, vamos a la prédica, dijo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario para que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda. ¿Que pierda? ¿Qué quiere decir que ese pierda? ¿Ese pierda qué es? Que su espíritu se perdió, o sea que su espíritu se va a ir al infierno. Porque Dios encontró cómo orientarnos al amor de Dios y a la verdad por medio de Jesucristo. Él dijo, mire, es necesario que yo padezca. ¿Por qué? Porque el hombre mostró su verdadera naturaleza, que es peor que un animal, peor que una bestia, matando a su propio creador. Es que cuando los hombres matamos a Jesús, fue al creador nuestro. Por eso nosotros vemos que la naturaleza del hombre es tan malvada. Cuando uno ve, por ejemplo, a mí me decía una señora, un día me dijo una señora, imagínense que mi esposo compró, ellos están separados, dijo, mi esposo compró una casa y mi hijo está diciendo, uy, ¿cuándo será que se muere mi papá para heredar la casa? No está pensando en el papá ni en el amor del papá, sino está pensando cómo matarlo para quedarse con la casa. Por eso Jesús le dijo, serpiente, generación de víboras, ¿cómo van a ustedes escapar de la ira venidera? Si nosotros no deseamos nunca el bien para nuestro propio padre de la carne, nuestra propia madre de la carne, ¿cómo estará buscando hacer la voluntad de Dios, que es nuestro creador? Menos está lejos de... Jesús les dijo, mire, ustedes con lo que tienen, le dijo a Nicodemo, mire, ni siquiera con la ley usted puede entrar al reino de los cielos, ni siquiera siendo bueno, justo, usted no pretenda presentarse delante de Dios diciendo que es bueno o que es malo, sino entienda que ustedes están muertos y ustedes lo que necesitan es la vida. Lo que pasa es que ustedes van a ver en mí el camino para entrar en la vida. ¿De dónde viene eso? Dios y había hecho pacto con Abraham, pero ese pacto, imagínense si Dios no fuera honesto. Piense, voy a poner un ejemplo. Si usted hace pacto con una persona hoy que de pronto tiene tantos años y le dice, mire, yo le voy a hacer tal y tal y tal cosa, pero la persona muere, entonces ¿quién debería heredar? Yo le voy a regalar una casa, por ejemplo, y si la persona muere, entonces ¿quién debería heredar lo que le prometió? El hijo, ¿cierto? No, mire, yo le prometí a su papá que yo le iba a dar una casa y él murió, pero mira, aquí está la casa. Pero resulta que no solamente murió el hijo, sino que también murió el hijo del hijo. Entonces decía, ya diría, no, pues si ya el papá se le olvidó esa deuda, entonces yo ¿por qué me voy a poner a ofrecerle al hijo? Y al nieto pues menos. Pero mire lo que dice Salmo 105. Salmo 105:8. Salmo 105:8. Dice, se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham. O sea, con Abraham concertó, ¿cierto? O sea, hizo el pacto con Abraham, dijo que en el tiempo de la vida volveré a ti y yo les voy a dar la vida. Le dijo a Abraham. Pero como Abraham murió, entonces ¿qué hizo? Entonces luego dijo, se lo juramentó. O sea, le juró al hijo de Abraham, le juro que yo voy a volver. Así como le prometió a su padre Abraham, le juro que voy a volver. Y la estableció por Jacob por decreto, o sea, ya hubo un decreto para el nieto. Y luego finalmente, y Jacob es Israel, a Israel por pacto sempiterno. O sea, Dios no cambió a pesar del tiempo. No ha cambiado su promesa de darle vida al hombre. Entonces cuando Jesús se manifestó, le está diciendo a ese hombre que es un israelita, que está bajo la ley, le está diciendo es que yo voy a darle la vida. Por eso termina diciendo, para que no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces Nicodemo ha de entender que ese pacto que Dios hizo con Abraham, con Isaac, con Jacob, es un pacto eterno. Pero si nosotros vamos a recibir un pacto de Dios, que lo hemos confirmado por la muerte de Jesucristo en su sangre, porque la sangre de Jesucristo fue entonces prometida a Abraham. La vida fue prometida, o sea que la sangre fue prometida, porque Jesús dijo, la vida de la carne en la sangre está, decía Levíticos. O sea, nosotros sabemos que la vida está en la sangre. Y si Dios le prometió a Abraham la vida, entonces no importa que mate a mi hijo.
O sea, Dios sacrificó todo con tal de ser honesto, con tal de cumplir. Así maten a mi hijo, que va a dar la vida, entonces pues que lo maten, pero yo voy a ser honesto y voy a ser fiel y voy a cumplir mi juramento. Entonces la muerte de Jesucristo es la confirmación o el cumplimiento del juramento de Dios de darnos vida. Pero la vida no es solamente la sangre. Mire, es que en la sangre, cuando nosotros vemos en la sangre de Jesucristo, en la muerte de Cristo en la cruz, estamos viendo es el saborear el amor de Dios. Cuando uno recibe la gracia de Dios la primera vez, es cuando uno sabe que yo soy un pecador, que la ley me enseñó que soy un pecador y que estoy alejado de Dios, estoy muerto y que yo lejos de Dios me podría morir. Entonces en la sangre de Cristo yo encuentro la reconciliación, que es lo que nosotros hemos entendido muchas veces, que por medio de la sangre, de la muerte de Jesucristo hay una reconciliación, hay un primer paso para encontrarme a Dios, para que mi espíritu no se pierda. Comprenda esto, mire, por favor, pongan mucha atención. La sangre de Jesucristo es el cumplimiento del pacto de Dios que hizo con Abraham, e Isaac y Jacob para darles vida. Pero como esa vida tiene que ser una vida eterna, entonces la sangre la dio para que nos encontremos con Dios y la selló luego con el Espíritu Santo. O sea, no solamente hizo derramar la sangre a su Hijo para confirmar que Él es un Dios honesto, que Él habla la verdad y que Él quiere darnos la vida, sino que también nos da el Espíritu Santo. Por eso Jesús le dijo: les es necesario nacer de nuevo. Él no dijo, le es necesario tener mi sangre, sino nacer de nuevo. Es que nacer de nuevo es cambiar todo lo que hay dentro de mí y saber que lo que hay dentro de mí no funciona. Esta mañana, cuando íbamos entrando, estaban cantando los de la iglesia católica, que dice: renuévame, Señor Jesús. Porque yo pensé, dije, la iglesia cristiana puede caer en la religión, porque está cantando igual que los católicos, pero no pasa nada adentro. Renuévame, y canta renueva, pero sale lleno de la ira, sale a engañar y va a rezar para que le vaya bien, porque como está engañando a la gente, haciendo negocios fraudulentos, o está destruyendo una familia robándole el esposo o la esposa, o porque está destruyendo la familia haciéndole un daño a otro, van y piden para que los negocios le vaya bien. Vaya bien su negocio de la prostitución, vaya bien el negocio de alquilar casas para citas, vaya bien el negocio de vender cerveza, vaya todos los negocios que sirven para la concupiscencia de la carne, pero nunca está orando para que vaya bien los negocios de Dios en cuanto a dar vida para su espíritu. Eso nunca está orando. No está pensando: renuévame, cambia mi forma de pensar para que yo sea una persona diferente, distinta, como un hijo de Dios, que hable verdad, ¿cierto? Es que nosotros quisiéramos que tuviéramos la verdad entre las personas. Mire lo que dice Efesios capítulo 4 o 5, vamos a mirar. Corintios, Efesios capítulo 4:25. Miren lo que dice Efesios 4:25. Mire, leamos desde el 4, desde el 22. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. O sea, ¿qué quiere decir? Que los que nacieron de nuevo ya enterraron el viejo y comienza a vivir un nuevo hombre. Por eso es que está en el orden de culto que sin Espíritu Santo no hay cristianismo. Porque ¿quién puede cambiar dentro de la naturaleza del hombre? La ley no pudo cambiarla, ¿cierto? La ley no cambió la naturaleza del hombre, porque vino la ley y los hombres quisieron guardar la ley, pero el deseo estaba ahí. Jesús le dijo: ¿por qué ustedes escucharon que en el Antiguo Testamento dice no matarás, pero digo que cualquiera que se une contra su hermano será culpable de homicidio? Ustedes escucharon que la ley les dice no adultere, pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer ya adulteró con ella en su corazón. O sea, que está diciendo que el espíritu del hombre no cambia. La conducta de mucha gente cambia, pero su corazón y su esencia no cambia. Por eso Jesús le dijo: es necesario nacer de nuevo. ¿Sí me comprenden? Es necesario nacer de nuevo, porque la ley solamente transforma lo que se ve, pero el Espíritu Santo transforma lo que no se ve. Entonces aquí está diciendo: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, ¿cierto? Dice: despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en justicia, santidad
y verdad. O sea que Jesús le estaba diciendo a Nicodemo: usted necesita nacer de nuevo, porque usted la apariencia la ha tenido muy bien, pero por dentro usted no ha cambiado. Entonces para recibir el Espíritu Santo, tiene que tener una reconciliación con Dios, porque es que Dios no le dio el Espíritu Santo a los que obedecían la ley, sino a los que tienen fe que Jesucristo, al ver la gloria de Cristo, que es el Hijo de Dios, que cumplió el pacto de morir por nuestro pecado, de justificarnos de nuestro pecado y de estar alejados de Dios. Por estar alejados de Dios no recibíamos el amor de Dios, pero cuando llegamos a la cruz encontramos el amor de Dios, que aunque siendo tan malvados, Cristo murió por nosotros. Aunque somos tan pecadores, Cristo murió por nosotros para reconciliarnos con Dios. Y si en esa sangre encontramos la reconciliación, entonces Dios nos da el Espíritu Santo para que nazca de nuevo y su ser completamente sea transformado. Ese es el verdadero cristianismo. El cristianismo es el que transforma su forma de pensar y transforma su corazón, pero no puede solo. Jesús sabe, Dios sabe, no puede solo. Hay muchas personas que se quedan solamente: yo creo. Ay, ¿qué es lo que cree? Yo creo en Jesús. Ay, los católicos creen en Jesús, los testigos de Jehová creen en Jesús, el diablo cree en Jesús. Nosotros creemos en Jesús para encontrar en Él la reconciliación con Dios. El pecador encuentra que en Jesús hay una reconciliación con Dios y que me hastié del pecado y estoy hastiado de vivir para los deseos de la carne. Estoy hastiado de encontrar el engaño en este mundo y no encuentro la verdad ni el verdadero amor. Entonces, cuando encuentra en Cristo el verdadero amor de Dios, ya se olvida de toda la vida pasada y quiere comenzar a vivir una vida nueva como un hijo de Dios. ¿No es cierto que así? Ese es el cristianismo. La esencia del cristianismo es creer en Jesús para reconciliarme con Dios, y en esa reconciliación Dios sella ese amor dándome el Espíritu Santo para que no solamente reciba el amor de Dios, sino la enseñanza del Espíritu Santo me guíe en este mundo, para que ya no sea el diablo quien guíe mis pasos y la mentira y el engañador, sino para que sea el Espíritu Santo el que me hable a mi espíritu y me guíe en este mundo hasta que muera. Hasta que muera, mi vida debe ser transformada. Y si no, su creencia terminó siendo una religión. Pero Jesús no vino a enseñar una religión ni una filosofía. Vino a enseñarnos que nos era necesario nacer de nuevo para que comience una nueva, entre comillas, digámoslo si usted quiere decirlo así, una nueva especie o una nueva generación de hijos de Dios conforme a la naturaleza de Dios, conforme a los deseos de Dios, conforme al corazón de Jesucristo. Pero tiene que ser renovado, dice: vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia, santidad y verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Mire, es que en verdad, si usted llega aquí a la iglesia, usted no encuentra la palabra que le da vida a su espíritu, entonces ¿qué hace? Sí, por eso digo, hay muchas personas que han venido: no, es que tienes afán, no, es que allá, mire, allá yo no siento, no experimento, es que allá no hablan de las riquezas, de los bienes, pero es que Dios también nos quiere. ¿Por qué no habla? Ahí me decían: pero ¿por qué no habla también de los negocios? Porque eso no es la verdad. Porque el diablo es el que le está enseñando siempre que iba para los deseos de la carne. Porque el diablo siempre que está poniendo el afán de la concupiscencia. Pero usted, por su concupiscencia, le pasa lo que le está pasando a Santiago, que dice Santiago capítulo 4. Porque cuando viene a orar, entonces como pide según el diablo, según lo que el diablo pone en su carne, entonces por eso no recibe nada. Así dice Santiago. Santiago era hermano del Señor Jesús, ¿sí? Él escribió este libro, esta carta a Santiago. Dice: ¿de dónde viene? 4, Santiago capítulo 4. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites, oh almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? ¿Levantar una cantidad de enemigos de Dios que piensen para los deseos de la carne y piensen en este mundo? No, yo tengo que pensar en que debo levantar una iglesia que le agrade al Señor, de hijos de Dios, que busquen las cosas espirituales, que busquen las cosas de su espíritu, del reino, que busquemos nosotros encontrar más personas que quieran encontrar que en la sangre de Jesucristo hay la reconciliación, pero en el Espíritu Santo, cuando se llena del Espíritu Santo, nace de nuevo para que tenga garantías de entrar en el reino de los cielos siendo un hijo de Dios, transformado desde acá, completamente siendo renovado. Esa es la vida de un cristiano. Pero uno dice: no, yo creo. Entonces me decepciona. Viene mucha gente a la iglesia diciendo: yo creo. Entonces diría: si Daniela se pone a cantar los himnos y no sale
amor del Espíritu Santo. Amor del Espíritu Santo en las canciones es una canción que no llega a los oídos de Dios, porque no es por el amor del Espíritu Santo, no es de un hijo de Dios que le habla con amor a su hijo. Si Juanita está sirviendo a los niños allá y no lo está haciendo por el Espíritu Santo, entonces esos niños están siendo hijos del diablo o hijos del Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo o guiados por el diablo. Si yo no estoy hablando por el Espíritu Santo con el amor de Dios, conmovido por el Espíritu Santo, ustedes no están siendo guiados por el Dios el Padre para ser hijos de Dios, sino estamos levantando una secta, una religión. Nos vamos a perder, pero todo lo que nosotros hacemos lo hacemos como fruto de la llegada del Espíritu Santo. Por eso anhelemos, pongámonos en pie y oremos para que nosotros no solamente creamos en Jesús, sino que creamos en la reconciliación que hay con Dios por medio de esa sangre preciosa que abrió el camino, para que nosotros ahorita esa herencia de tener la felicidad, no es la felicidad de este mundo, sino que sea una felicidad eterna de ser hijo de Dios. Eternamente, es que Dios quiere garantizar y sellar, porque Él no dice mentira. Quiero que sean felices eternamente, pero el diablo les está diciendo: sean felices temporalmente, sean felices con la temporalidad de la carne, y Dios nos está diciendo: sean felices eternamente, siendo transformados, esperando en la resurrección de los muertos. Veamos su gloria, veamos su gloria. Oremos todos oremos. Señor, ayúdanos, por favor. Ayuda, por favor, que cada uno de los que estamos aquí no estemos solamente viniendo acá porque cree, sino porque quiere ser renovado, porque quiere nacer de nuevo. Ayúdalo, por favor, dígale que tú quieres nacer de nuevo. Dile: yo quiero nacer de nuevo, dame el Espíritu Santo, dame el Espíritu Santo, dale el Espíritu Santo, para que todo su ser, su espíritu, alma y cuerpo sean guardados por el Espíritu Santo, para que no sean guiados como hijos del infierno, como hijos del diablo, como los hijos de la desobediencia, porque el diablo fue el que desobedeció, y muchos están siendo guiados por el desobediente, por el mentiroso, por el maligno, y su destino es el infierno. Y les hace creer que sí creen, pero es mentira, no creen, porque si creyeran tendrían la reconciliación con Dios y ya no vivirían por los deseos de la carne, sino por los deseos del Espíritu. Así es de que están siendo engañados. Perdónanos, Señor, ayúdanos para que no seamos engañados pensando que tenemos una creencia, que solamente por creer nos salvamos. Nosotros creemos es para poder alcanzar la salvación, para poder entrar en la vida eterna, pero sabemos que todo lo de este mundo, de los deseos de la carne, no sirve para entrar al reino de los cielos. Necesitamos nacer de nuevo. Con los deseos de la carne no puede entrar en el reino de los cielos. Ha de ser por los deseos del Espíritu Santo. Ha de ser la nueva criatura creado en Cristo Jesús el que entra en el reino de los cielos. Para eso nosotros necesitamos creer en Jesús. Para eso nosotros necesitamos la reconciliación con Dios. Para eso nosotros necesitamos recibir el Espíritu Santo, para entrar en la vida eterna, para que no nos perdamos teniendo una religión, para que nosotros no nos perdamos como los demonios que también creen en Jesús pero no pueden recibir la vida eterna, porque muchos son los que creen pero no reciben la vida. Ayúdanos, por favor, que nosotros recibamos la vida por medio del Espíritu Santo, que nosotros recibamos la palabra por el Espíritu Santo. Perdónanos si estamos llevando una vida religiosa. Usa nuestras vidas para que otros también puedan conocer el camino de la verdad y de la vida. En el nombre de Jesús. Amén.